Entrevista sin censura. El tema del voto de los mexicanos en el exterior que nos atañe y nos importa a muchos de los mexicanos que vivimos en Estados Unidos, a miles, a millones de mexicanos que vivimos en Estados Unidos. Ahora el tema de la credencialización, que creo yo debería de ir mejor, pero vamos a platicarlo con el consejero del INE, Enrique Andrade González, quien actualmente funge como presidente de la Comisión del Registro Federal de Electores, y le agradezco mucho que nos tome la llamada para hablar sin censura. ¿Cómo le va, don Enrique? Bien, muy bien, Vicente, qué gusto saludarte, a ti, a tu auditorio, y muchas gracias por la oportunidad que me das de informar. Antes de meter la cuchara, déjeme escucharlo. ¿Cómo van con esto de la credencialización de los mexicanos en Estados Unidos sobre todo? Sí, Vicente, cómo no. Mira, primero te quisiera decir el por qué se está haciendo. Esto, como tú sabes, hay la posibilidad de votar de los mexicanos que viven en el extranjero, principalmente en Estados Unidos, desde la elección presidencial de 2006 y en la elección presidencial de 2012. En 2006 se recibieron 33,000 votos provenientes del extranjero, y en el 2012 recibimos 42,000 votos en la elección presidencial. Como tú bien lo has dicho, pues esos números no reflejan a la cantidad de mexicanos que están radicando en Estados Unidos. Entonces, una de las cuestiones que se analizó por parte del Congreso y de los especialistas en el tema es que decían que no votaban porque no se tenía la credencial de elector. Porque tenían que venir a México, porque ya no estaba vigente, o porque simplemente pues nunca la pudieron tramitar y no tenían esta credencial para poder votar. Entonces se decidió en 2014, en una reforma de carácter legal, que se iniciara un proceso de credencialización del INE en Estados Unidos. Y esto, bueno, pues primero teníamos que decidir de qué forma era la mejor, qué era lo que convenía, etcétera. La ley nos obliga a hacerlo junto con la Secretaría de Relaciones Exteriores, que como tú sabes, pues es la representación del Estado mexicano fuera de nuestras fronteras, y así se hizo. El pasado 17 de diciembre firmamos un convenio, el INE y la Secretaría de Relaciones Exteriores, para iniciar en los consulados de Estados Unidos el proceso de credencialización. Esto es que pudieran gratuitamente los mexicanos obtener su credencial de elector en los consulados de Estados Unidos. Iniciamos el 8 de febrero, primero se iniciaron solamente 16 consulados. Estos fueron los consulados pues donde existe el mayor número de comunidades mexicanas, como Los Ángeles, Chicago, Nueva York, San Antonio, San José, Santa Ana. Y posteriormente el 8 de marzo se sumaron otros 20 consulados, y el pasado 8 de abril finalmente ya se suman todos los consulados, que son 50 consulados que se tienen en Estados Unidos. Es decir, ahorita ya todos los consulados pueden hacer el trámite de la credencial del INE. ¿Cómo van? Yo te diría que vamos bien. Tenemos cerca de 35,000 trámites que se han generado ya en los consulados en Estados Unidos y que han mandado ya esta información a México. Aquí se hace la credencial, primero se verifican los requisitos, se fabrica la credencial del elector y se le manda al ciudadano directamente a su domicilio a Estados Unidos. Tenemos prácticamente un tiempo de espera de cuando se realiza el trámite a que le llega la credencial a su casa, cerca de un mes de espera. Y bueno, yo creo que son buenos números, considerando pues los que te menciono de cómo se presentó la votación en las elecciones de 2012. ¿Ha faltado promoción de la credencialización de este lado de la frontera? Hace unos días platicábamos con activistas como Carlos Arango, incansable activista sí, por el derecho de los votos de los mexicanos en el exterior, y decía, ¿cómo puede ser posible que haya spots promocionando la credencialización para votar en el exterior, o la credencialización en el exterior, perdón, los spots corriendo en México, pero no hay spots, no hay una campaña promocional importante de este lado de la frontera? ¿Nos puede explicar? Sí, cómo no. Bueno, primero decirte que estuve precisamente en Chicago la semana pasada, precisamente el día sábado. Me reuní con los representantes de la comunidad, ahí pudimos saludar a don Carlos y a otros líderes de la comunidad. Y en efecto, la mayor demanda, digamos, que tienen ahorita, primero yo lo que les dije, yo creo que esto también es de reconocerse, porque creo que así debe de ser, todo reconociendo y después
pidiendo es que ya se logró, que gracias a ellos, a su activismo y a toda la comunidad mexicana que demandó esto al Estado mexicano, se logró que ya se esté dando la credencial allá, que la credencial es la misma que se da en México, que no cuesta, que es gratuita y que finalmente pues existe ya esta posibilidad de tenerla, ¿no? Y la mayor demanda que ellos tienen, que tú me extiendes también, es que falta difusión. Fíjate que, bueno, en principio nosotros lo que hacemos es que utilizamos los tiempos del Estado que tenemos en México para hacer esta difusión, porque no hay un recurso específico para este tipo de publicidad. Entonces utilizamos esos spots. En México sí se han difundido pues cerca de 47,000 spots. Esto se trata de decirle a los mexicanos que tienen familiares allá en Estados Unidos, dile a tu familiar que ya puede ir al consulado y que ya puede sacar esta creencia. Oiga, eso creemos que puede ¿pero ayudar. no le parece una barbaridad esto? ¿Gastar doble? Pues te digo que eso no nos cuesta, porque son espacios que tiene el Estado que nos da a nosotros precisamente para la publicidad electoral. Entonces esto no cuesta. Lo que nos costaría sería contratar publicidad o propaganda en el extranjero, cosa que no podemos hacer. Nosotros el recurso que tenemos solamente se puede gastar en México, entonces es un impedimento que tenemos. Sin embargo, se han hecho esfuerzos con trípticos, gracias al programa Paisano, que se van a estar dando en las aduanas, en los aeropuertos, en fin, para avisar que existe este derecho, y se están también pues haciendo promocionales en los propios consulados, en las redes estas de que se tienen por las pantallas que tienen los consulados, de estar haciendo esta difusión. Y lo principal, pues los medios de comunicación, que como tú sabes son grandes aliados en estos temas y nos han ayudado. Allá en Chicago me dieron la oportunidad algunos medios de tener conferencias de prensa, estuve con Telemundo, Univisión, en fin. Entonces, bueno, pues creo que todo esto ¿cómo no más vueltecita el trabajo. Con nosotros también le hubiéramos dado la oportunidad. No, pues me hubiera encantado, pero pues estoy a sus órdenes cuando ustedes me digan. Ah, qué bueno. Digo, yo pensé que había sido por otras cosas. No, fíjate que fue el consulado quien armó las conferencias. Ah, por eso precisamente. No tengo idea, Como no tengo idea somos por qué no fueron invitados. santos de devoción del consulado. Ah, bueno. Pero bueno. No, pues así es, Vicente, pero con mucho gusto cuando ustedes me lo pidan, ¿eh? A ver, consejero, ¿qué expectativas tenemos de esta credencialización? Hay que ser realistas. Claro. Sin la promoción constante, frecuente, importante en el extranjero, podemos aspirar a por lo menos los 500,000 documentos que se han aprobado y que se han ya presupuestado. Sí, yo creo que sí. Mira, la promoción en principio va a ir creciendo y vamos a estar viendo las posibilidades de cada vez incrementar más esta situación y hacerle llegar el conocimiento principalmente a los ciudadanos mexicanos de que ya pueden tener este documento. Eso es algo que, bueno, ya nos comprometimos ahí en Chicago y que yo creo que vamos a seguir viendo cómo le hacemos para que esto se difunda más, ¿no? Eso lo vamos a hacer. La otra situación es que sin la promoción, como se dice, que yo no comparto, pero bueno, como ha sido una promoción mínima, por llamarlo de alguna forma, ya se tienen trámites hechos y si continuáramos con estos trámites, más o menos esta misma tendencia, yo estoy seguro que sí llegaremos a los 500,000 que tú me has comentado. Si hay más apoyo, más difusión, pues seguramente llegaremos a más. Pero yo considero que sí, que estamos en ruta para cumplir esta meta. La credencial además es un documento que sirve, esto hay que decirlo, es un documento de identificación que sirve en Estados Unidos y que sirve también en México. Eso es un documento útil, ¿no? Y además, por supuesto, sirve para votar. Y aquí es la gran duda, que yo creo que tú que vives allá en Estados Unidos, tienes más contacto con la comunidad mexicana, pues lo que vamos a saber es realmente pues cuántos mexicanos van a votar, incluso de los que ya tengan credencial, pero pues esto lo sabremos hasta el 2018. Después de los 500,000 documentos, los primeros que se han presupuestado, ¿qué planes hay y para cuándo? Mira, gracias Vicente, el proceso de credencial es de carácter permanente, lo vamos a tener ya siempre, digamos, en los consulados en Estados Unidos, pero sería más o menos hasta la fecha de abril de 2018, cuando ya tendríamos un corte para saber cuántos mexicanos solicitaron su credencial, ya la tienen y van a poder votar ya con su nueva credencial allá en Estados Unidos.
Yo te diría que, bueno, pues ojalá que fuera más de los 500,000. Como tú sabes, pues sí son muchos millones, pero habrá que ver, bueno, pues qué posibilidades tenemos para que llegue a más. La verdad es que nosotros no tendríamos mucho problema si fueran más credenciales las que se tramitan. La Secretaría de Relaciones Exteriores tampoco. También tienen buena disposición y capacidad para atender a más mexicanos. Pues tú sabes, en los consulados hay buenas instalaciones, hay capacidad de atención. Entonces creo que ahí no tendríamos mucho problema. Pero pues sí, también entendemos que nuestros paisanos allá no todos tienen el tiempo para poderse trasladar al consulado, hacer la cita, en fin. Entonces, bueno, también hay ciertas cuestiones que a lo mejor no ayudan mucho, pero bueno, yo estoy seguro que sí tendremos a muchos mexicanos interesados. Consejero, ¿ya se definió cómo se va a votar? No, fíjate que es una de las situaciones que se están analizando todavía. Va a depender, yo creo, del número justamente de mexicanos que tengamos ya credencializados para definir la mejor forma para hacerles llegar, para que puedan votar, ¿no? Yo te diría que si tenemos un buen número de mexicanos que ya ¿cuánto es un buen número? Pues a lo mejor estos 500,000 o un poquito más, creo que ya podríamos pensar en un voto casi electrónico, por llamarlo de alguna forma. O sea, todos esos que ya estuvieran registrados ya no se tendrían que registrar, cosa que era un primer paso antes de que, como tú sabes, era un paso pues muy complicado, ¿no? Se tenía que mandar a México la petición, México la regresaba, etcétera. Entonces eso ya no lo tendríamos que hacer porque ya sabríamos que es un mexicano que tiene su credencial, que vive allá en Estados Unidos y que además quiere votar. Y el segundo paso sería nada más cómo le hacemos llegar la boleta electoral a este mexicano. Y ahí es donde tendremos tres opciones. Una es vía postal, otra es que vaya a votar presencialmente en algún lugar, que es lo que dice la ley, que fuera un voto presencial, y la tercera que sería la forma electrónica para hacer la votación. Pero todavía no se tiene definido nada. Todavía no se tiene definido y lo vamos a resolver, pues seguramente, te digo, también en base a que veamos cuál es la demanda de credenciales que tenemos. Estamos platicando sin censura con el consejero del INE, el Instituto Nacional Electoral, Enrique Andrade González, quien actualmente funge como presidente de la Comisión del Registro Federal de Electores, que incluye el tema del voto de los mexicanos residentes en el extranjero. Aquí le va una para que entienda por qué no estamos en la lista de santos de devoción del consulado. Gracias. Hemos criticado y denunciado la operación política que realizan cónsules como el cónsul Carlos Jiménez Macías, que más allá de la cuestión diplomática se dedican a hacer política. Y muchos hemos mencionado que hay riesgos, hay falta de autonomía en esto de tramitar lo de la credencialización en los consulados. Se lo pregunté en algún momento a otro consejero y se lo pregunto a usted. Es un tema que han abordado porque usted habla de una relación importante con la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero ¿cómo asegurarnos que la Secretaría de Relaciones Exteriores nunca tienta, o sea, el gobierno mexicano, en otras palabras, nunca toca, nunca viola nuestro proceso sagrado a votar, que empieza precisamente para nosotros acá en la credencialización? Sí. Sí, fíjate que esta es una inquietud, digamos, que también tienen algunos partidos políticos aquí en México, ¿no? A mí me llamó la atención, por supuesto, también que se tiene en Estados Unidos, pero aquí también en México lo han comentado. Pues por esta situación de que, como tú sabes, las elecciones en México fue un gran logro que saliera el gobierno precisamente de intervenir en las elecciones, ¿no? Y esto creo que es algo que no podemos perder, es algo que costó mucho trabajo y que fue una lucha que dieron muchos mexicanos, que finalmente, bueno, ya sacaron las manos el gobierno de las elecciones y pues no lo vamos a meter otra vez, ¿no? Entonces, lo que está pasando aquí, Vicente, es que la única forma, son las oficinas, digamos, oficiales que tiene el Estado, son los consulados. Ellos lo que hacen es recibir la documentación que se pide, que como tú sabes es un acta de nacimiento, una identificación con fotografía y un comprobante de domicilio. Ellos escanean estos documentos y también toman las huellas dactilares del ciudadano, se le toma la foto y todo esto se manda al INE aquí en México
en donde ya la Secretaría no se queda con los datos. Esto es importante decirlo porque también se dice es que ellos van a tener ya un padrón electoral, en fin. Bueno, no, la verdad es que no es cierto. También lo tienen porque ya ellos tramitan la matrícula consular, entonces tienen los mismos datos que nosotros pedimos, los tienen ellos con la matrícula consular. Así es que esto creo que pues no es el tema. Y precisamente por eso, cuestión que también ha sido criticada, mandamos la credencial al domicilio de los ciudadanos y no se entrega en los consulados, porque ahí tendría justamente metida la mano el consulado entregando credencial. Pero déjeme ponerle un escenario hipotético, consejero. Sí. Entendiendo que la gente está hasta la madre del PRI, entendiendo que muchos se vinieron a Estados Unidos por los 70 años. ¿Se nos colgó? Bueno, vamos a pensar que se cayó por cuestiones técnicas, pero el escenario hipotético que le quiero poner al consejero es, suponiendo que la gente está hasta el gorro, se vino a Estados Unidos por culpa del PRI o de los gobiernos priistas, y entendiendo que el mexicano en el exterior no ha apoyado, al menos los números de los que yo tengo información, no ha apoyado al PRI en las pasadas elecciones, que en las pasadas elecciones el PAN se llevó la gran mayoría de los votos de los mexicanos en Estados Unidos. ¿Qué tal si no le conviene al gobierno de México tener este voto en contra y no le convendría darle promoción a la credencialización con tanto ahínco como ameritaba? ¿Qué tal si le estamos dejando a precisamente estos personajes en los consulados la promoción, porque dice el consejero que no pueden hacer promoción por cuestiones de ley acá en el extranjero? Si logramos la comunicación con el consejero, por favor, compañeros, me informan. Vamos a la pausa y regresamos porque hay algunas cosas que todavía no nos quedan claras y hay que platicarlas sin censura con el consejero Enrique Andrade González del Instituto Nacional Electoral. Don Enrique, se nos cayó la llamada. Sí, ya estaba hombre, pensando sí, mal, don Enrique. No, pues ya entrando en temas ya complicados siempre se cortan las llamadas. A tus órdenes, Vicente. A ver, consejero, le decía, un escenario hipotético. Los números nos muestran que la gente está hasta el gorro de los gobiernos priistas, que muchos están aquí por las consecuencias de los gobiernos priistas, entendiendo que el gobierno en el poder es priista, pensando mal. ¿Qué tal si no le conviene al gobierno tener esos votos en contra, 1 millón, 5 millones, 9 millones, 11 millones de los números que he escuchado? Y no se le da la promoción que amerita la credencialización de los mexicanos en el exterior. Y le pregunto esto, ¿cómo prepararse para un escenario así? Porque ustedes le están dando la promoción de la credencialización a la gente de los consulados. Es lo que escucho de usted, no lo estoy inventando yo, usted me lo acaba de decir. Entonces, ¿lo estamos dejando a la buena voluntad política? La verdad es que yo creo que no, digo, por supuesto que es una interpretación y un análisis político que yo respeto, pero te voy a decir una cosa, yo creo que todos los que sacan la matrícula consular, por ejemplo, que son pues cientos de miles ya en los consulados, pues no son priistas, ¿no? Yo creo que todos son mexicanos que quieren tener una identidad, un documento que les acredite y bueno, pues por eso van al consulado y lo sacan, no hay otro lugar en donde se pueda hacer. Aquí la verdad es que la credencial pues es lo mismo, ¿no? Como también se tramitan actas de nacimiento de estados de la República que no son del PRI, ¿no? Se tramitan actas de Guanajuato, actas de Oaxaca, en fin. Entonces creo que el tema de partidos políticos no debería de estar presente, Vicente, yo te lo digo con todo respeto. Creo que si quisiéramos realmente pues promover esto, lo hacemos, los líderes de la comunidad, los medios de comunicación en Estados Unidos nos pueden ayudar, en fin. Pero consejero, nos está pidiendo que lo hagamos, con todo respeto lo digo, y lo hacemos porque nosotros vemos por la comunidad, pero nos pide que hagamos el trabajo gratis por lo que en México los medios cobran. ¿Así como?
Sí, no, fíjate que bueno, también es un tema y yo creo que habrá que analizarlo en su momento, ¿no? Cómo podemos, en todo caso, tener estos apoyos con recursos para que nos puedan ayudar más. Pero bueno, pues en México te digo que no nos cuesta porque tenemos medios de los tiempos del Estado que les llaman, ¿no? Que son tiempos Pero paga, pues el gobierno paga los medios. Hay un costo, sí, hay un costo que lo cubre exactamente el Estado. Entonces, mira, yo lo que creo que es importante es tratar de que más gente se credencialice. Eso creo que yo coincido con todos los líderes y con ustedes que así lo han solicitado. Yo estoy convencido de que eso sería muy bueno, de que es necesario. Y es necesario para las comunidades, para los mexicanos que viven allá, para que sí sean tomados en cuenta por las gentes de aquí, ¿no? Los partidos políticos, candidatos, en fin. Yo creo que esto es lo valioso de que tengan su credencial y de que voten, ¿no? En algún momento dado. Y bueno, pues yo te diría que las votaciones que han venido del extranjero pues no han favorecido al PRI, ¿no? Son muy pocos votos. Estos votos normalmente al partido que menos benefician es al PRI, ¿no? Son votos que han favorecido justamente a los partidos de oposición al PRI, por lo que tú dices, ¿no? A lo mejor los mexicanos que viven allá pues tienen esta concepción, pero a nosotros la verdad es que eso no nos interesa. Una vez que tengan la credencial vamos a ver la mejor forma de que puedan votar y pues que voten por quien ellos decidan, ¿no? Por el partido o el candidato que ellos decidan. Pues a ver si los operadores políticos que no son de carrera del servicio exterior mexicano no operan precisamente para favorecer. En fin, consejero, para cerrar, el mensaje para los mexicanos que lo escuchan, el mexicano de a pie, en Michigan, Wisconsin, Illinois, Indiana, Iowa, aquellos que trabajan en los campos agrícolas, en las lecherías, en las granjas y que dicen, yo que voy a andar yendo hasta el consulado a sacar mi credencial. ¿Cuál es el mensaje desde México, desde el Instituto Nacional Electoral, usted como consejero, para el mexicano que nos está escuchando? Cómo no, Vicente, te agradezco mucho primero de verdad el espacio. Y yo creo que lo más importante, yo sé que no es fácil, que hacer trámites nunca nos ha gustado, tampoco en México nos gusta ir a hacer un trámite, si tenemos que renovar el pasaporte, sacar una licencia, ya es un problema, hay que disponer de tiempo que no tenemos, ¿no? Y que nos cuesta. Pero creo que esto vale la pena. Yo le diría a los paisanos que están allá que es una gran oportunidad que se ha logrado por el esfuerzo de otros mexicanos que están viviendo allá en Estados Unidos, que han pedido a México que voltee a verlos, y México ya lo hizo en esta reforma electoral de 2014. Entonces es una gran oportunidad el que se pueda tener la credencial del INE allá en Estados Unidos. Esta sirve para identificarse, como tú sabes, es un documento que valoran las autoridades de Estados Unidos porque tiene grandes candados de seguridad. Entonces esto es un documento válido para muchas cosas ya en Estados Unidos. Es el documento más importante que tenemos los mexicanos para identificarnos es la credencial del INE. La piden para abrir una cuenta, para pasar a un edificio, para sacar una tarjeta de crédito, en fin. Entonces es importante que se tenga porque nos da identidad en los dos países. Pero lo más importante que yo te diría es que va a servir para votar, que vamos a buscar la forma de que ellos puedan incidir en las elecciones en México. Y esto es importante porque ellos quieren que su familia viva bien, y está la prueba porque mandan dinero, son la principal fuente de ingresos del exterior de México, pues ya son las remesas que están mandando de allá de Estados Unidos. Entonces, si ellos tienen esta participación en la economía, yo creo que se debe de tener la misma participación en la política. Y que puedan ellos decidir qué es lo mejor que le puede pasar no solamente a los mexicanos de México, sino a lo mejor que le puede pasar a los mexicanos en Estados Unidos. Porque si ellos votan, como tú sabes, los votos siempre llaman la atención a partidos políticos y candidatos, y van a buscar hacer políticas públicas, a buscar beneficios adicionales, en fin, para estos mexicanos que están viviendo allá. Yo creo que esta es la importancia que tiene que puedan llegar a votar en la próxima elección presidencial de 2018. Y bueno, pues sí es trabajoso ir a tramitarlo, pero creo que vale la pena por esto, Vicente. Claro que sí, consejero Enrique Andrade González, le agradezco mucho su tiempo y espero que podamos comunicarnos, si es que su amigo el cónsul no le llama y le habla mal de mí, cuando ya definan cómo se va a hacer el voto de los mexicanos en el extranjero. Con mucho gusto, Vicente, y te agradezco mucho la oportunidad, que tengan muy buenos días por allá. Le mando un abrazo, consejero de línea Enrique Andrade González, quien actualmente funge como presidente de la Comisión del Registro Federal de Electores, que incluye el tema del voto de los mexicanos residentes en el extranjero. ¿Usted ya se dio cuenta por qué los personajes que vienen de México no hablan en Sin Censura? Pues porque el consulado maneja
la campañita de medios. Lo acaba de confirmar el consejero. Señor cónsul, por favor, quítenos el veto de encima. Sáquenos de la lista negra, por favor. No voy a poder dormir. Ay, me han roto el corazón. Llegando hasta donde usted se encuentra para entregarle las noticias como son. Sin censura, con Vicente Serrano.